Y teníamos, ¿se acuerdan que habíamos visto que la capacidad ideal de producción no se da generalmente, y sí se da la capacidad normal de producción, donde se trabaja en función de cómo está el proceso. Entonces, las tasas también van a ser tasas normales, tasas departamentales y tasa por hora máquina. Habíamos visto que las bases principales de la tasa eran las horas hombre directa, el costo de la mano de obra y el costo primo, donde el costo primo era la suma del costo de material directo más el costo de mano de obra directa. Entonces, en este caso, para predeterminar la tasa, vamos a usar tasa normal sobre horas normales o costo de hora, costo de mano de obra normal, o sobre costo primo normal. Cuando la planta tiene muchos departamentos de producción y un departamento tiene un comportamiento distinto de otro, porque a ver, veamos, por ejemplo, lo que sería una planta donde se trabaja con artículos electrónicos, se están produciendo artículos electrónicos. Supongamos que estemos haciendo ventiladores de techo. La planta que tiene ventiladores de techo, por supuesto, si está armando todo, recibe el motor, supongamos que el motor ya venga listo para colocar. Entonces, se hace el ensamble de los motores en un departamento, las paletas tienen que ir calibradas, de ser calibradas en otro departamento, seguramente se va a hacer eso. Después tiene que ser ensambladas, y además tiene que ver que el dispositivo de control de ese ventilador funcione bien. El departamento de montaje de motor, ¿sí? Vieron que el motor va en una carcasa que va por arriba de las hélices, o va en la misma carcasa donde van las hélices, pero tiene un compartimento diferente. Entonces yo armo el motor en un departamento, coloco las hélices en otro departamento, y en un tercer departamento lo controlo y lo calibro a ese ventilador. El departamento de armado y ensamblado no tiene la misma calidad ni la misma dedicación. Todo se hace bien, por supuesto, pero el departamento de control, por lo general, es totalmente distinto, donde uno tiene que ajustar las piezas al detalle y uno tiene que controlar. Por supuesto, no se hacen todos los controles, se controlarán absolutamente todos, pero uno de cada X número se hace un control exhaustivo. Ese departamento de control tiene un requerimiento de mano de obra diferente, un instrumental diferente, un banco de pruebas que no es para producir, sino que es para probar, pero es necesario. Entonces, ese departamento es distinto, tiene un comportamiento distinto a los otros. Por eso que está el uso de la tasa departamental. En una planta grande, por ejemplo, en una siderurgia, el mineral entra por un lado, entra una planta donde se funde, en un alto horno, se funde el mineral, sale el hierro líquido, ese hierro líquido se sigue el proceso, va a un recipiente donde se mantiene con temperatura apropiada, de ahí se vuelca a la planta de acería, donde se transforma el hierro, se le agrega carbono, ¿sí? El carbono se puede usar mediante insuflación de oxígeno, mediante agregado de aire, ya hay muchas maneras para hacerlo. Y ese hierro se ha transformado en acero, esa se llama planta de acería. Después que está el acero hecho, con la calidad, por supuesto, apropiada, pasa
va a una zona de enfriamiento, los lingotes que han salido de ahí se estacionan y después pasa a una planta de laminación. Para que se lamine esos lingotes de acero tienen que ser laminados, porque se vende laminado, como hierro de construcción, como lo que sea, pero no sale con el mismo tamaño con que salen de la planta de acero. Entonces, en el primer departamento, en la parte de fundición, o en la parte del altorno, el hierro funde a 1200 grados. En el departamento de acería, funde a 1600 grados. Después entra para ser laminado y los trenes de laminación necesitan una temperatura de 950 grados. Entonces ya está solidificado el acero, pero se ha enfriado, se ha estabilizado, se hace el control de que no tenga ninguna fisura, eso va al departamento de laminación y entran los trenes de laminación y empieza a plancharse eso, y salen las láminas, sale el acero de construcción, sale el acero que venda esa siderurgia. Después que se hace todo el proceso ¿sí? Recién va al almacén de productos terminados. ¿Sí? Se imaginan, si están haciendo acero de construcción, no se va a mezclar, se hace una tanda de acero de 12, de distintas secciones de diámetro, y eso se va estibando por tipo de acero ya terminado, para que después salgan los paquetes que se cargan en los camiones. Pero antes, como le digo, va a un tren, va a la parte de almacén de productos terminados. Todo ese sistema, un departamento no es igual a otro, porque hay mucha infraestructura, hay muchas máquinas, puentes grúas, hay montacargas, hay muchísimo movimiento en el medio, hay dispositivos de control, en fin. Entonces, cada departamento tiene una infraestructura propia y una potencia instalada propia, muy grande. Entonces, ahí la tasa de gasto general de fabricación no es la misma para todo el proceso de producción. Hay una tasa por cada departamento, donde cada tasa es donde el proceso en ese departamento y se identifica con los gastos de ese departamento. Después hay gastos generales, comunes de fabricación, que hacen a toda la planta. Esos gastos de fabricación comunes, generales, eso sí se puede hacer un prorrateo en función de muchas condiciones, en función de muchas situaciones. Pero el gasto que se identifica con cada departamento, yo lo voy a cargar a ese departamento. Donde después el costo del producto va a ser la suma de cada uno de los departamentos, de los costos de cada departamento, porque en cada departamento se ha ido procesando una parte del producto. De hecho, después lo vemos en costo por proceso, pero para que tengan una idea, que cada departamento de producción necesita, en estos casos, tasas especiales. Entonces, en función de los gastos, capaz que el departamento 1 tiene una tasa, tiene un gasto general de fabricación mucho más grande, mucho más relevante que el del otro departamento, entonces necesita que eso, y capaz que las horas hombre son muy distintas también, entonces las tasas no pueden ser nunca las mismas. Para eso hablamos de tasa departamental. Y después está la tasa por hora máquina, ya lo vamos a ver enseguida, que se identifica con la producción a través de la máquina, donde ya el hombre está al servicio de la máquina. Entonces ahí ya nos conviene usar, en lugar de usar horas hombre, vamos a usar horas máquina. Bien. Hemos dicho que la tasa normal tiene que ver en función de las horas normales de producción, ¿sí? Entonces, es una tasa predeterminada. ¿Qué significa? Que se calcula antes de, ¿sí?
Entonces tenemos que ver cuáles son las horas hombres anuales disponibles que tenemos en la planta. Ya tenemos el cálculo histórico de las pérdidas por ausentismo, de las horas perdidas por ausentismo, y las horas que se usan también para en un operario de una máquina o de un departamento que está haciendo, trabaja manejando como mano de obra directa, manejando una parte del sistema de producción, pero hay momentos que es afectado a tareas de limpieza, tareas de mantenimiento de esa misma máquina. Entonces, esas horas de limpieza y de mantenimiento ya no son horas directas de producción, sino son horas indirectas de producción. Y entonces ese trabajo indirecto se carga como gasto general de fabricación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, las horas directas trabajadas tienen que estar considerando las horas disponibles menos las horas que van a pérdidas por ausentismo o por descansos y horas de trabajo indirecto, que como son lo que te acabo de decir. Entonces, como eso ya uno lo tiene medianamente aceitado y estandarizado, entonces uno sabe que, por ejemplo, yo dispongo de 100.000 horas, en el año tengo 20.000 horas perdidas o indirectas, y las horas normales de trabajo son a 80.000. O sea que mi cálculo lo voy a hacer en base a 80.000 horas. ¿Mm? Entonces, los gastos generales se calculan sobre las horas normales. Lo que les decía recién, en la tasa departamental, yo se lo ejemplifiqué, digamos, se lo conté, así que pasemos nada más. La ventaja de la tasa departamental es que se identifica con el trabajo del departamento. Como le dije, puede ser muy disímil un trabajo de otro, por eso que usamos. Esto que es importante, no es necesario si se procesa la misma cantidad de horas en el departamento. Claro, si todos los departamentos tienen la misma cantidad de horas hombre, ¿para qué uso tasa departamental? Se usa cuando hay mucha variación en la cantidad de horas hombre. En el caso que les puso los ventiladores, en el departamento de control, a lo mejor hay 2 personas. En otro departamento puede haber 30 o 40 personas que están armando las cosas. Entonces, y además, si los gastos generales no son significativos en el costo, ¿para qué departamentalizar? Bueno, y aquí va un ejemplo de tasa departamental y horas y gastos generales de fabricación distintos. Hay 3 departamentos, el gasto general de fabricación del departamento 1 es 5.000, del 2 8.000, del otro 15.000. Las horas de cada departamento son 5.000, 4.000 y 5.000. Entonces sumamos los totales, me da 28.000 acá y 14.000 acá. Entonces la tasa va a ser siempre dividiendo los gastos generales sobre las horas, 1 peso por hora, 2 pesos por hora, 3 pesos por hora, y la tasa es total de los 28.000 sobre los 14.000, 2 pesos por hora. Entonces, como vemos, hay diferencia de tasa y diferencia de horas. Y diferencia de gastos también. Entonces, si usamos 2 pesos, por hora, ¿sí? Seguramente el costo de cada departamento, el gasto general de cada departamento va a ser diferente. Bien. Eso me sirve para determinar el precio del producto o el costo del producto. Bueno, yo voy a sumar todo, pero ¿para qué me sirve? Como el costo es un elemento de control, me sirve para controlar el rendimiento de cada departamento. Y yo el rendimiento, ya les dije la vez pasada, lo calculo en base a los costos que han aplicado en esos departamentos. Entonces, si el estándar es un costo de 4.000 y tenemos un costo incurrido de 4.400, bueno, tiene un 10% de desfasaje. Y la empresa sabrá decir cuál es el porcentaje de desviación máximo o mínimo esperado. Entonces, si supera un 5%, entramos en falta. Y si está dentro de lo normal, bueno, porque sirve para pagar premio a la gente y también para controlarnos nosotros, como la planta misma, para saber cuánto estamos por encima de la media predeterminada.
Y además me sirve también para analizar por qué hay tanta desviación. Entonces, el costo es un elemento muy inteligente para medir el rendimiento de la planta, la calidad de producción, la calidad del producto y, por supuesto, el costo mismo de producción. Bueno, perdón, acá. Lo mismo, bueno, acá, si es la tasa del departamento 1, 1 peso por hora, 2 pesos por hora, 3 pesos por hora, y tengo 5 horas, aunque sea la misma cantidad de horas, ¿sí? Me da el total, me da 30 pesos, aplicando la tasa departamental y a razón de 15 horas. La tasa única me va a dar 2 pesos. O sea, en la tasa departamental y en la tasa única no hay diferencia. Pero tenemos que balancear nosotros cuándo vamos a usar la tasa departamental o la tasa única, la tasa promedio. Eso va a estar en función de cada situación problemática. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que ver para usar la tasa departamental? Bueno, que los gastos generales de fabricación tienen que estar identificados con el departamento, eso es lógico. Vamos a considerar las horas de trabajo directo de cada departamento. ¿Sí? El número de horas directas aplicables. Además, tenemos que cargar hoja de costo por cada departamento. Acuérdense que la hoja de costo está formada por material directo, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación abajo. Que los gastos generales van aplicados en función de la tasa. Bueno, entonces, pero hay situaciones donde yo puedo identificar perfectamente algunos gastos generales. Por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica es algo que yo puedo calcular porque está la potencia instalada y la hora de uso de las máquinas. Entonces, yo así sé muy bien cuántas horas, cuántos kilovatts hora he consumido y aquí a cuánto lo estoy pagando. Y después lo mismo con la depreciación de las máquinas, depreciación del edificio. En el caso de depreciación del edificio va tomado en función de la superficie que ocupa cada departamento. La depreciación de la máquina, bueno, como cada máquina está en cada departamento, esos costos de depreciación me sirven solamente para los costos de ese departamento. En fin, esto quiere decir que en el caso de que tenga gastos comunes, como le decía recién hace un rato, ¿sí? Siempre voy a identificar primero los gastos propios de cada departamento. ¿Sí? El departamento 1 tiene sus gastos generales de fabricación propio, el departamento 2 lo mismo, el departamento 3 lo mismo. Y cuando tengo gastos externos, globales de ese departamento, de la planta, tengo que ver cómo lo voy a apropiar, cómo lo voy a distribuir. Una forma de distribuir los gastos generales de fabricación generales es en función del monto que tenemos acá. ¿Qué representa el gasto general de fabricación? Hago la suma de cada uno de estos gastos departamentales, ¿sí? Lo sumo, después me quedo, el departamento 1, qué porcentaje de participación tiene en esto, ¿sí? Y esa tasa la voy a multiplicar por la tasa, por los gastos generales de fabricación comunes. Y lo voy a sumar a cada gasto propio. Y lo voy a cargar en cada departamento. Supongamos que el gasto general del departamento 1 tiene un porcentaje de participación de un 50%, el 2 un 30% y un 3 el 20%. O sea, yo sumo esto, más esto, esto me da 5.000, esto me da 30.000, esto me da, 50.000, 30.000 y 20.000, más sumo me da 100.000. Esto representa el 50% de los propios. Entonces, yo además tengo gastos generales de fabricación de toda la planta por 200.000. ¿Cómo hago para apropiarlo sobre? Entonces yo tengo
en los gastos propios tengo una participación del 50% del departamento 1, del 30% del departamento 2 y 20% del departamento 3. Entonces multiplico esa plata, esos 200.000 por 0,5 y lo voy a cargar a todo esto. ¿Ah? Lo voy a sumar a lo que tienen. Aquí voy a multiplicar esos 200.000 por 0,3, lo voy a meter acá, esos 200.000 por 0,2 y lo voy a meter acá. Y de esa manera he conformado los gastos generales de fabricación, apropiado a cada departamento. ¿Sí? Es una forma. Porque acuérdense que además tenemos ya los gastos administrativos de cada planta, ¿cómo lo identifico con cada departamento? Los gastos de la gerencia, los gastos a ver, los gastos de vigilancia, los gastos de limpieza, o sea, de la planta, ¿no? No de los departamentos. Eso tengo que ver con... Profe, disculpe. ¿Sí? Si tenemos gastos de mantenimiento distintos en cada departamento, ¿eso se sumaría entonces en gastos generales y después se los divide según? Es que gasto distinto de mantenimiento se carga en cada departamento. Si el departamento 1 tiene un costo de mantenimiento de 20, el departamento 2 de 40, el departamento 3 de 100, yo lo descargo, cada gasto de mantenimiento lo cargo a cada departamento. Esa es la ventaja de usar tasa departamental y tomar los gastos generales por departamento. ¿Mm? Entonces, si cada departamento tiene un gasto de mantenimiento distinto, lo voy a cargar a cada departamento. ¿Mm? Pero si además, por ejemplo, tengo la cuenta tengo almacenes, donde el almacén tiene puente grúa, porque muevo materia prima voluminosa. Tengo mano de obra importante, tengo potencia instalada importante. Entonces, ese costo de ese departamento lo tengo que prorratear sobre los departamentos productivos para después identificarlo con los productos. ¿Mm? Si yo estaría haciendo un único producto, no pasa nada. Yo todo lo cargo al producto. Ya está. Pero no hay ninguna planta que trabaje con un solo producto. Es muy difícil. Sí la hay, pero bueno, es muy difícil. Entonces, se hace el prorrateo justamente para asignar el costo a cada departamento. Donde seguramente el departamento 1 se identifica con algún tipo de producto. Con un tipo de producto. El departamento 2 con otro y el departamento 3 capaz que con los dos. Eso cuando veamos costos conjuntos, vamos a ver cómo lo partimos. ¿Mm? Pero saber que los gastos generales lo pueden individualizar por departamento y los gastos comunes tengo que prorratearlos después sobre los departamentos de producción. ¿Mm? ¿Seguimos? ¿Van entendiendo, no? Pregunto, no sé, sino que... veamos esto. Esta es una orden de trabajo, ¿sí? ¿Y cómo cargamos la orden de... Perdón, me pasé una, me parece. Ah, esa es. Esta es una orden de trabajo y cómo la cargamos a la orden de trabajo. Entonces, está puesto acá. Bueno, el nombre del artículo, el número de orden de trabajo, el nombre del cliente, qué fecha empieza, qué fecha termina, ya lo vimos eso. El gasto de material es esto. Entonces voy cargando por fecha y desde la fecha que empieza hasta la fecha que termina, voy cargando todos los ítems de materiales y lo voy discriminando. Acuérdense que materiales no es uno solo, son muchos materiales directos que hay. Entonces lo voy discriminando por ítem. Y cargo al final el importe de material. Lo mismo pasa con la mano de obra. Pongo la fecha y voy cargando por departamento. ¿Cuántas horas tengo por departamento? Al final tengo el total de horas y aquí voy a poner el importe total. ¿Sí? Ahora bien, en el resumen va a la parte de gastos generales de fabricación. Entonces voy a poner el resumen de materiales, 1.000 pesos. De mano de obra, 1.500 pesos.
Los gastos generales con las tasas que tengo departamentales. Gasto departamento 1, 200 horas a $1 la hora. Total, 200 pesos. Así. El gasto del departamento 2 tenía 150 horas. Aquí están, son estas las horas que tengo acá. La tasa, ¿se acuerdan que la calculamos hace un ratito? Era 1, 2 y 3. Entonces a 2 pesos, 300 pesos, 300 pesos lo mismo. Entonces sumo el total. Esto me da 200 y 300, 500, 800, más los 2.500 son los 3.300. De esta manera he identificado el gasto general de fabricación aplicado con tasa departamental. ¿Está bien? La tasa por hora máquina. Bueno, es lo que les dije hace un rato. Es cuando necesitamos, cuando dependemos de la máquina, y la máquina necesita un servicio especial, una mano de obra especial y demás, entonces ahí la hora hombre, a lo mejor una máquina tiene carga, o sea, una máquina se opera con 3 personas. Y hay otra máquina en el mismo departamento que opera con una persona, ¿sí? O bien, capaz que esa persona comparte el tiempo con los otros 3 y después tiene esa máquina. Todo puede ser. Entonces, cuando yo dependo de las máquinas, lo mejor para cargar los gastos, para cargar el costo, es en función de las máquinas. Porque son las máquinas las que están mandando, gobernando la producción. Entonces, por eso que es posible tomar un grupo de máquinas y apropiar los gastos generales al centro de máquinas. Bueno, después, ¿cómo convertimos? Usando, digamos, en esta tasa, estamos incluyendo, como recién decía, las horas hombre. Pero no solamente la hora hombre directa, porque una máquina puede estar manejada por 3 personas, otra por una, sino también la supervisión, que era mano de obra indirecta, y también el mantenimiento de esa misma máquina, que no lo hace, lo puede hacer. Profe, disculpe. Sí. Usted ya pasó la diapositiva porque quedó trabado, creo. No, está bien acá. ¿A todos se le trabó la máquina la diapositiva? Sí, profe. La hoja de costo estoy viendo yo. Profe, estoy viendo la hoja de costo yo también. Hoja de costo vemos, profe. ¿Qué pasó? A ver. Ahí, ¿dónde están ahí? Se salió el PowerPoint. Estamos viendo ventajas de la tasa departamental o Bueno, entonces, perdonen, entonces. Se ve que arriba he metido el... Ahí ha quedado, bueno. ¿Ahora ven? ¿Tasa por hora máquina? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí, yo sin querer piqué arriba. Discúlpeme, no me di cuenta que detuve la filmina. Bueno, como les decía, es posible tomar un grupo de máquinas y apropiarlo a los gastos generales a ese centro de máquinas. Y después hay que tener en cuenta que esas horas, que esas máquinas incluyen no solamente la mano de obra directa, sino también la indirecta. ¿Por qué? Porque una máquina no solamente necesita ser manejada para producir, sino que hay que atenderla, hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que limpiarla. Entonces, el tiempo de limpieza, el tiempo de mantenimiento, no es el tiempo de producción. Entonces, tiempo de mano de obra indirecta. Y además, necesita una supervisión especial. Hay mecánicos que están especializados en el mantenimiento de tal o cual máquina. Entonces, esa mano de obra indirecta también tiene que estar asociada a esa máquina. Por eso que muchas veces es importante trabajar con las máquinas. Bueno, ¿cómo hacemos para el control, ¿no es cierto?, de los gastos generales de fabricación? Ingeniero, una consulta con respecto a la diapositiva anterior.
para generar la tasa esa de conversión, y que me abarque, ¿no es cierto?, todo, tanto la mano de obra directa o indirecta, ¿yo qué datos necesitaría? ¿Cómo? O sea, yo para generar la tasa, ¿qué datos necesitaría? Necesitaría tanto el tiempo El tiempo de producción de la máquina. De la máquina el tiempo de únicamente, uso de la máquina. No de la cantidad de personas que están No, participando. porque ya la máquina es determinante. Por eso le decía el tiempo de uso de la máquina. ¿Sí? Y durante el tiempo de uso, o sea, el tiempo de operación de la máquina, horas máquina. ¿Sí? El tiempo de operación de las máquinas. Ustedes saben que una máquina grande, cuando está trabajando, tiene sectores de limpieza, sectores de mantenimiento que se hacen online. Se hacen online. Hay gente de mantenimiento y está aceitando, está calibrando, está tensando alguna correa, pero la máquina no se para. Yo por ahí hacen paradas de sectores, entonces van con los equipos y puentean un sector, pero lo hacen con un equipo eléctrico para que no se pare la producción. Y ellos han inutilizado un determinado sector para sacar una pieza y reponerla. Y eso se hace porque las máquinas ya están diseñadas de esa manera. Sobre todo las partes críticas, que necesitan reposiciones, mantenimiento, que necesitan reparaciones inmediatas o permanentes, o determinados paños de filtro que se saturan. Si la máquina de producción es continua, bueno, yo bypaseo el paño de filtro que está saturado, uso otros limpios, ¿sí? y puedo sacar tranquilamente y la máquina no se paró. Voy sacando los paños con arena, con polvo, con barro, pongo paños limpios para que puedan trabajar y sigo con el proceso productivo. Y eso se hizo mientras la máquina esté trabajando. Y esa máquina tuvo una tensión. Y esa tensión implicó no solamente la persona que está manejando la máquina, sino ese personal de mantenimiento que fue y que hizo esa tarea. Y después se va y chao, la máquina sigue andando. ¿Entienden? Por eso que la hora máquina es muchas veces importante. Entonces yo estaría relacionando el costo que me llevó tanto el mantenimiento con la limpieza con la tasa esa que yo saqué. No, estoy considerando la hora máquina. La hora máquina tiene un costo que es alto, es muy alto. Entonces, yo trabajo en función de horas máquina. Identifico mi producción en función de las horas máquina. No me importa ya cuánta mano de obra use. O sea, yo para armar supongamos que tengo un sistema automatizado, ¿no? Y digo, para armar un banquito, por supuesto no por un sistema automatizado, para armar un banco, tendré que armar 1000 bancos o 500 bancos. Entonces, todos los bancos, diseño todo el sistema y hay una máquina que está cortando, otra máquina que está doblando, otra máquina que está soldando con TIC, y otra máquina que está robolando, en fin, supongamos que sea todo automatizado. Entonces, esta máquina, ¿qué mano de obra necesita? Bueno, y la otra, ¿qué mano de obra necesita? Y si yo tengo que entregar todo en una producción continua, sin parar, cuánto tiempo voy a estar procesando para tener la orden de trabajo lista, y en función de eso, bueno, yo puedo estar trabajando 24 horas seguidas sin hacerle un ajuste o una lubricación o algo, y a veces sí, a veces no. Va a depender de la máquina, por eso la máquina te manda. Entonces vos ya hiciste tu previsión de costo, o sea, calculaste el costo en función de las horas máquinas que necesitas. Entonces vos ya estás sabiendo que cada máquina tiene involucrada una determinada cantidad y calidad de mano de obra, directa e indirecta. Además, supongamos que estés trabajando con mucho polvo, sí o sí tenés que estar limpiando por lo menos cada 2 horas. O evacuando el polvo mediante filtro manga, aspirándolo, como sea, pero igual el sector queda un poco sucio y hay que estar limpiándolo permanentemente, porque las máquinas hay que cuidarlas. Ustedes tienen, a ver, muchos chicos y chicas, no sé, usan un taladro.
o una amoladora para cortar cerámico, digamos. Lo ven al albañil que lo está haciendo. El tipo corta. ¿Y a dónde va el polvo ese? Está bien, tiene una protección para evitar que salte un pedazo de piedra y que nos salte a los ojos, pero el polvillo de lo que está cortando lo estamos desparramando, pero una parte se está metiendo en la máquina. Entonces, esa persona terminó el día, le pega una limpiada por afuera, una soplada general, y la envuelve la máquina y la guarda. Y se olvidó de limpiarla por adentro. Entonces esa máquina, en lugar de tener 2.500 horas de vida, como tiene que tener una máquina normal, o 5.000, dependiendo del tipo de máquina, va a llegar a las 1.500 horas y ya va a estar saturada. ¿Entienden? Entonces, bueno, eso implica el manejo de la máquina. Que alguien esté abriendo y esté pasándole un cepillo, por decirle algo así, una aspiradora, un soplete, digamos, un chorro de aire, lo que sea, para que se evacúe, se limpie el sector y no haya problemas futuros. Además, la máquina no solamente está para hacer esa producción, tiene que hacer todo, siempre. ¿Entienden? Por eso es que es importante tener una máquina. Y la prueba más directa también puede ser el uso de camiones. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con camiones, estoy moviendo material con camiones, yo tengo que saber cuántas horas de camión necesito para mover ese material. Y ustedes saben que el camión necesita mantenimiento, ¿no? Entonces, mientras uso el camión, yo le pongo el costo al camión. Y digo, bueno, la hora del camión me sale 3.000 pesos. Significa que yo ahí en esos 3.000 pesos tengo cargada la mano de obra del chofer, los gastos que me ocasiona el mover el camión con el combustible y la amortización o la depreciación solamente. No. Tengo que tomar el mantenimiento que le hago fuera de uso, ¿sí? Tengo que tomar todas las rotaciones que tengo que hacerle de neumático, de batería, que también es un gasto, cada X hora, y tengo que ponerlo como parte del costo de la hora. ¿Entienden? Por eso que trabajar con máquinas es una cosa muy delicada, muy seria. Por lo general, las grandes fábricas ahora están tratando de llevar todo costo ahora máquina. Porque de verdad dependemos de la máquina y en la máquina cargamos todo. La mano de obra, directa e indirecta. Porque a la indirecta también la necesito. Y el operario, el que está manejando la máquina, para que produzca. Pero el de mantenimiento también es necesario. Claro que ese de mantenimiento trabaja 20 minutos en la jornada en una máquina y 20 minutos o 40 minutos en otra máquina, pero yo le cargo el tiempo de los 20 minutos. ¿Entienden? De esa manera. Bueno. Bueno, y el control de los gastos generales se hace, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Registro y acumulo. ¿Cómo se acumula? Y bueno, tengo que ir sumando departamento por departamento para calcular después el costo final. También los costos, los gastos generales tengo que distribuirlos. ¿En qué lo tengo que distribuir? Entre los departamentos productivos, y el gasto de cada departamento productivo lo tengo que distribuir a su vez en cada producto que estoy produciendo. Debo también tratar de que los gastos sean lo mínimo posible. Después, para predeterminar los gastos de fabricación, tengo que ver las condiciones normales de operación, la condición de las horas disponibles y de la hora de ausentismo, la hora de mantenimiento, etc. Después tengo que comparar los gastos predeterminados, que he determinado previamente con la tasa real, la tasa normal, contra los gastos de fabricación reales. Y después tengo que ver cuáles son las variaciones que ha habido entre lo previsto y lo real. ¿Estamos? Ese es el paso.
Entonces registro y acumulo, distribuyo y trato de bajar los costos al mínimo posible. Después tengo que predeterminar esos gastos en función de las condiciones de operación. Después comparo gastos predeterminados con gastos reales. Y después analizo qué ha pasado. Bien. Esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos costo estándar. Porque el costo estándar es justamente esto. Vamos a ver las variaciones de gastos variables generales, de gastos fijos, todo. Y vamos a ver para qué me sirve cada variación. Con cada variación tomo decisión. Y ese va a ser el leitmotiv de ustedes, chicos. Van a vivir tomando decisiones en base a las desviaciones del costo. Bien, y van a ver que la parte neurálgica son los gastos generales de fabricación variables. No tanto la mano de obra ni los gastos materiales. ¿Por qué? Porque eso yo lo controlo. Pero los gastos generales de fabricación variables son los que me dan realmente la medida de eficiencia. ¿Sí? ¿Y cuáles son? La energía, el agua, el vapor. Entonces yo estoy viendo si un kilo de producción necesita 20 gramos de vapor y yo estoy consumiendo 21 gramos, algo está pasando. ¿Entienden? Todo me sirve para esto. Todo, absolutamente todo. Bien, ¿cómo se comportan los gastos generales? Tienen una parte fija, una parte variable y después tengo los costos semifijos. Tengo unos costos que son fijos. Por ejemplo, la depreciación del equipo. No varía con el uso. O sea, produzca o no produzca, tengo el mismo nivel. El alquiler de la planta, produzca o no produzca, pago lo mismo. Después tengo los variables, caso de la energía eléctrica. Más consumo, más actividad tengo, más gasto general tengo. Y después tengo los semifijos, que son escalonados, o semivariables también se llaman, que es el caso de la supervisión. Yo necesito un supervisor cada turno de trabajo. Y en un turno de trabajo tengo, también la OIT me fija cuántos supervisores debo tener de acuerdo al tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Una planta puede manejarse sin supervisión si tiene un máximo de 11 empleados o 11 operarios. Con 12 operarios, la OIT y los sindicatos me exigen un supervisor. Y no es que sea cada 12, no, ya va a depender del tipo de planta, del tipo de producción, del tipo de elemento que estoy produciendo. ¿Ah? Y ya empiezo ya a ver cómo son. También depende del tamaño de la planta. Si yo tengo los puestos de trabajo muy cercanos de otro, ¿para qué tener 2 supervisores? Y con la recorrida que está haciendo el tipo de forma permanente, está viendo todos los puestos de trabajo. Bueno, entonces estos son semifijos. Cuando yo paso a 2 turnos de trabajo, ya necesito otro más. Ingeniero, sí. ¿La depreciación se puede considerar semifijo debido a la diferencia, a la inflación? Todo ¿La qué? La depreciación de un equipo. No, la depreciación es fija. Porque la depreciación está en función de la hora de uso, en función de la vida. Yo ya una vez que empecé con el uso del material, de la máquina, ya está. Siempre va a ser la misma. Ahora, nosotros vamos a estudiar algunos sistemas. Nosotros, la Ley de Contabilidad Nacional acepta la amortización lineal. ¿Sí? Pero ya les dije que nuestra Ley de Contabilidad es del año 39. Pero vamos a ver que hay sistemas acelerados, sistemas desacelerados. Bien. Por el momento trabajamos con costos lineales, fijo. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los motivos que hacen al comportamiento? Como está ahí la base del gasto, la base del gasto, que es el caso de la energía. ¿No? En el caso de la energía, por ejemplo, la base es la producción. No es el mismo caso de los alquileres y la depreciación.
También tengo costos por periodo, ¿sí? Por lo general, cuando los periodos tienden a ser largos, ¿sí? Todos los costos son variables. Y cuando los periodos de tiempo son chiquitos, podemos trabajar con costos fijos, porque tendemos a encasillar los costos. Después tenemos que ver otro motivo, es la capacidad de servicio, ¿sí? Hay que ver qué superficie, cuántas máquinas puede haber en una zona medianamente cercana, qué pasa si queremos aumentar la capacidad de producción, necesitamos otra nave industrial o no. En fin, todo esto tenemos que saberlo, digamos, contemplar. El número de unidades que contribuyen también al gasto, por ejemplo, bueno, esto está sacado del Spectri. Bueno, un dibujante, cuando había dibujante, ahora ya no hay dibujante. Un dibujante tiene un costo fijo, ¿sí? Pero 80 dibujantes van a estar en función de la producción. ¿Estamos? Por lo general, los dibujantes, ¿dónde están? En los departamentos de planeamiento. Siempre, a pesar de que ahora no exista dibujante de tablero, pero trabaja con sistemas de CAD y demás. Y después tenemos que ver circunstancias especiales, por ejemplo, un imprevisto. Caso de una rotura. En fin, eso me va a alterar el gasto general. Pero si yo he contemplado, porque históricamente tengo mi comportamiento de planta y yo veo que cada estudio los imprevistos que me han pasado, los tipos de imprevistos, los gastos que me han ocasionado y las paradas que tuve que hacer por esos imprevistos, lo analizo y después asegurar que es centro de atención permanente del gerente, del jefe de almacenes, del jefe de mantenimiento, del vigilante, de todo el mundo cuando pasa un imprevisto. Y lo estudiamos de todas maneras. Y vemos cada cuánto se ha repetido, si es que se ha repetido. Porque hay que hacer hasta una estadística de imprevistos. Y decir, bueno, yo voy a tener un imprevisto, tengo un imprevisto cada año. Por lo menos tengo uno al año. Y bueno, ¿cuándo va a ser? No sé. Pero tengo que tener la posibilidad de considerarlo. No es fácil. No es fácil. Bueno, después, digamos, vamos a ver lo que es el presupuesto, los gastos generales de fabricación. ¿Sí? Presupuesto es lo que yo hice antes. Entonces, permite comparar los gastos reales con los gastos necesarios. Analiza el comportamiento de lo que ha pasado. ¿Sí? Cuando comparamos, estamos analizando los comportamientos. Se identificó el gasto general de fabricación por nivel de actividad, ¿se acuerda que ya lo vimos? ¿Sí? Entonces voy a contemplar el presupuesto variable de los gastos generales de fabricación. Presupuesto, pues yo lo estoy considerando antes. Acuérdense que todo lo que yo considere de gasto general de fabricación, estoy usando una tasa. Estoy aplicándolo con una tasa. Identifico, porque la única forma de controlar el gasto después, cuando ya se ejecutó, y ahí veo cuánto gasté y cuánto había previsto en función de una tasa. Y si por ahí analiza permanentemente si la tasa tiene buen comportamiento o no. Capaz que si uso otra tasa, porque tengo los datos, de horas hombre en lugar de horas máquina, capaz que andaba más justo con el número. Todo hay que estudiarlo permanentemente. Identificar los gastos variables y los gastos fijos. Por supuesto, los gastos variables son los controlables, porque dependen de la supervisión. Las horas de mano de obra dependen de la supervisión. La cantidad de materiales depende de la supervisión. Y depende del funcionamiento de las plantas. El costo de energía también depende de la supervisión, depende de si todo anda bien. ¿De acuerdo? Vapor lo mismo. En cambio, los fijos no dependen de nada. Eso. Produzca, no produzca, entonces son variables incontrolables. ¿De acuerdo? Entonces, no afecta la eficiencia del departamento. El alquiler, el personal de vigilancia, en fin.
Bueno, y ya habíamos visto que, cómo se arma el presupuesto de gastos generales de fabricación variable. Entonces yo pongo las horas de mano, acuérdense que por nivel de actividad, al 40%, al 60%, 80%, 100%, la hora de mano de obra directa que tengo prevista son 4.000, 6.000, 8.000 y 10.000. Entonces voy a separar los gastos controlables y los gastos no controlables. Los no controlables, alquiler, depreciación, oficina, todo es el mismo número. Los gastos controlables son los variables, son los que van variando con el nivel de actividad. Y no siempre es multiplico por 0,4, por 0,6, por 0,8, no es tan así. Estos costos no son así. ¿Ah? Entonces, tengo que analizar cómo el comportamiento de cada uno de los costos y hacer este presupuesto. ¿Ah? Como ven, estamos poniendo mantenimiento, energía, mantenimiento, pago de nómina, que es lo que yo estoy pagando a la gente, seguros, seguro del personal, tiempo ocioso, tengo que pagar tiempo ocioso, porque la gente no siempre está produciendo. Costo de herramientas menores, tengo que responder herramientas permanentemente. Ustedes piensan que si ustedes tienen una cajita de herramientas, la usan porque tienen trabajo, y la herramienta se le gasta o se le pierde, los destornilladores se le come la punta y ya no lo puedo sacar filo, entonces ya no, entonces tengo que ir reponiendo. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Ustedes van a ver que en toda planta, que cuando son semiautomáticos el sistema de producción, ustedes van a ver que cada operario que maneja la máquina tiene en su puesto de trabajo un maletín de herramientas. ¿Sí? Pequeño, para usar las herramientas que se sabe que se necesitan en esa máquina. ¿Ah? Algunas llaves de boca, algunos criques de fuerza, en fin, destornilladores, pinza de punta, pinza de fuerza, en fin, alicates, todas esas cosas. También voy a poner el trabajo fallado y vamos a poner cuánto es lo que yo tengo previsto para esto, ¿no? Y bueno, y aquí este es el presupuesto de gastos generales de fabricación. Esta es la parte fija, esta es la parte variable. Y por nivel de actividad. ¿Mm? Estos números los voy a controlar después con los reales. Bueno, ¿qué dice arriba, chicos? Ya no me acuerdo, yo no puedo leer arriba porque tengo la pantalla esta. Que me da Dice utilidad del presupuesto variable, profe. Utilidad de presupuesto variable, bien. Bien. Entonces, obviamente que el presupuesto variable, el presupuesto de los gastos generales de fabricación variable, es súper trascendente. Porque es lo que me dice cómo anda la infraestructura, cómo está la fábrica. Ustedes piensen que la mano de obra, el material, me dice, sale el balance de masa y es lo que yo tengo que producir y procesar. La mano de obra es lo que está disponible, directa, lo que está disponible para administrar el movimiento de ese material en las máquinas. Pero la cantidad de vapor, la cantidad que tiene un costo, entonces un costo, yo no produzco vapor, pero lo necesito para el proceso. La cantidad de energía va a depender hasta del estado de las máquinas. Mire, si tengo volviendo al ejemplo de la moladora, en una máquina grande llena de polvo necesita más energía porque tiene un freno. El freno es el mismo polvo. Entonces yo no le hago mantenimiento y bueno, voy a estar demandando más energía. Si yo tenía previsto ahí un consumo de 1.000 vatios y resulta que estoy usando 1.300. ¿Ah? Como la máquina tiene fuerza suficiente, bueno, uno lo usa y no se da cuenta. Hasta que se para. ¿Mm? Bien, entonces hay que investigar, comparar los gastos reales contra los presupuestados. Hay que investigar las variaciones, identificar cuáles son las variaciones por tiempo ocioso. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo ocioso? ¿Por qué hay tiempo ocioso? Hay un tiempo ocioso normal y hay un tiempo ocioso forzado. Nosotros tenemos que ver que sea siempre normal. ¿Sí?
Por eso no hay que darle charla a la gente que está trabajando, porque se distrae y pierde el rendimiento. Identificar, una vez que ya analizamos las variaciones, identificar y analizar las causales de ese tiempo ocioso. ¿A qué se ha debido? Si el excedente ha sido por vapor, hemos procesado más, hemos metido, la planta está produciendo más vapor, pero está llegando menos vapor ahí a la máquina. Entonces tengo una fuga en la cañería, tengo que estudiar por qué esa fuga, tengo que repararla. Todo esto es el uso del gasto general de fabricación. Y bueno, se limita los gastos de la empresa de acuerdo al nivel de actividad, compara los gastos reales versus los presupuestados, investiga las variaciones, bueno, se identifica las variaciones por tiempo ocioso y se analiza las causales del tiempo ocioso, como dijimos recién. El tiempo ocioso, la capacidad ociosa, tiempo ocioso, se considera tiempo extraordinario el tiempo ocioso. Que vamos a ver qué es la capacidad ociosa. Como le digo, de los imprevistos y de los tiempos ociosos, el departamento personal lleva una estadística, pero permanente. Entonces, me dice, ¿cuántas horas normales tuve en el mes y cuántas horas normales tuve en el último mes? ¿Cuántas horas reales tenía? 8.000. ¿Y cuántas horas reales usé el último mes? ¿Cuántas horas ociosas tenía acá y cuántas horas ociosas? Entonces voy analizando esto. Y ahora acá me dice que tengo 2.000 horas ociosas y aquí voy a analizar por qué tengo estas 2.000 horas ociosas. Aquí tengo 1.500 horas ociosas, voy a analizar por qué tuve 1.500 horas ociosas. Esto lo voy llevando mes a mes o semana tras semana, no sé. Falta de ocupación. ¿Sí? Y esto, normalmente, la empresa que trabajan con trabajo a pedido, cuando la oficina de planeamiento ha hecho la previsión del tiempo de producción, ahí eso tiene que ser ajustado, ¿ah? Con la holgura necesaria, ¿sí? Ustedes saben que en el día nosotros tenemos un 12% de tiempo de descanso. ¿Sí? Ese tiempo está considerado el tiempo que vamos al baño, el tiempo que vamos a tomar el refrigerio, el tiempo que nos rascamos la cabeza, que nos acomodamos el pantalón, si hace calor me abro la cabeza un rato, me ventilo un poquito, me lavo la cara, me mojo, vuelvo a trabajar. Ese tiempo la OIT ha determinado que es el 12%. Entonces yo sé que en 8 horas, ¿sí?, de producción tengo un 12% de inactividad. No quiere decir que se pare la planta, quiere decir que hay 12% de inactividad. Y cuando la plantilla de personal es grande, y yo tengo que parar para darle refrigerio en medio de la jornada, no va toda la gente junta a tomar refrigerio. Lo hace en forma escalonada, y eso yo lo puedo prever. Entonces yo les digo, bueno, el refrigerio se va a servir a partir de las 9:30 hasta las 11:30, en esas 2 horas. Y cada persona tiene 30 minutos para el refrigerio. Entonces he hecho 4 turnos. De modo tal que no se pare la producción. Pero de 9 a 11:30, de 9:30 a 11:30, puedo observar una merma en la producción. Lo ideal sería que no haya. Pero lo que sí no es conveniente es que la gente tome su refrigerio en el puesto de trabajo, porque genera muchos contratiempos. Si, mire, si me pasó a mí, me derramaron café en la computadora, se echó a perder la máquina, un notebook. Y chao, ¿y es quién lo paga? Es de la empresa, no era mío. Entonces, y es justamente por eso. Pues la gente va, usa el escritorio de trabajo y bueno, y vamos a ver que, bueno, ustedes van a ver en su vida profesional que no tienen no van a tener todas las comodidades para trabajar. A lo mejor tenemos un solo escritorio y lo comparten 3 personas. ¿Por qué? Porque uno va en un momento, el otro va en otro, otro va en otro. Y bueno, entonces
vos dejas tu elemento ahí y viene alguien tomando un café y bueno, no lo he hecho a propósito. Bien. Entonces, esto vienen, analizan por qué son las pérdidas. Y después, ¿qué son los gastos finales de fabricación absorbidos y no absorbidos? Cuando el gasto de fabricación real es superior al gasto previsto, ¿sí? Entonces yo tengo una desviación positiva o negativa. Negativa, porque gasto más de lo que previsto. Cuando el gasto real, y en ese caso, ¿sí? Tengo gastos de fabricación no absorbidos. Si yo tenía previsto gastar 100 y realmente gasté 110, yo absorbo solamente 100. Tengo 10 pesos no absorbidos. ¿De acuerdo? Entonces esos 10 pesos salen de presupuesto. Después vamos a ver cómo lo analizamos. Ahora van a ver con los ejercicios. Después, cuando los gastos de fabricación aplicados o predeterminados son al revés, son mayores que los reales, entonces yo tengo los gastos. Si yo he previsto gastar 100 y realmente gasté 90, los 90 están todos absorbidos, están sobreabsorbidos. Entonces, ¿qué surge de esto? Exceso o ahorro en los gastos, costo del tiempo ocioso y utilidad por tiempo extraordinario. O sea, si yo tengo mucho tiempo ocioso y a su vez estoy pidiendo o estoy autorizando horas extras, a mí me van a colgar. ¿Entienden? Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con esto. Y en el momento de trabajo hay que trabajar, hay que controlar, hay que poner seriedad, porque la sonrisa, la charla genera pérdida de tiempo, distracción, y después lo vemos reflejado al final del día. En la jornada teníamos que hacer 400 unidades y resulta que hicimos 350. La puta, me faltan 50. Entonces me tengo que quedar fuera de hora. Y no solo, sino con el equipo. Y tengo que autorizar las horas extras suficientes para alcanzar esa producción. Ahora, si en el medio hubo mantenimiento, hubo una ruptura, bueno, entonces está de alguna manera salvado, pero si no, no. ¿Entienden? Y si no, que los responsables, ¿quiénes somos nosotros? Y la gerencia lo ve. Y eso es un punto en contra para la supervisión. Y después nos vamos a pedir aumento de sueldo si tenemos esa performance. ¿Se entiende? Porque no van a creer que las empresas le van a decir, venga ingeniero, le vamos a subir el sueldo un 20%. No, vos no decís nada, te van a mantener el mismo sueldo, siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que ir a pelear por el aumento. Sí, le van a hacer las actualizaciones de ley, porque se ha hecho le van a dar un porcentaje de sobresueldo por la paritaria, por lo que sea, eso sí. Pero aumentarle el básico, no. ¿Ah? Bien. Entonces, y por supuesto que el tiempo ocioso y el tiempo extraordinario tiene que estar relacionado con la producción. Producción por debajo de lo normal produce un tiempo ocioso. ¿Sí? Producción arriba de lo normal es una sobreocupación y obviamente que tenemos un ahorro de tiempo. Ingeniero, disculpe una consulta. Con lo que dijo recién en la diapo anterior, o sea, siendo ingeniero, ¿hay un sueldo básico? Pero más vale, hijo. Dependiendo, va a depender de muchas cosas. Va a depender si vos estás por contrato, si vos estás por convenio o si estás por honorario. Todo depende del arreglo que vos hagas. Ah, dependiendo del arreglo. No, claro, eso... yo pensé que era un sueldo básico dependiendo del estilo. No, sí, hay, pero esto es voluble, es muy voluble. Es muy voluble, absolutamente voluble. Eso lo maneja el gerente con ustedes, o el jefe de personal con cada uno. ¿Ah? Inclusive me lo dice, mira, yo
por ahí si salió el aviso del diario, vos acudiste y ganaste la entrevista, bueno, te van a decir, los requisitos son estos, las condiciones de trabajo son estas. Bueno, ahí sí son un empleado. Pero a medida que pasan los años, ustedes van haciéndose expertos y ya no pueden cotizar a un sueldo normal. Entonces tampoco me conviene ser empleado. Entonces yo ya me cotizo como experto en mantenimiento, o experto en jefe de producción, o experto en manejo de gente, en cuestiones técnicas. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál es tu caché? Y bueno, he trabajado acá, he trabajado acá, he trabajado acá, los rendimientos, los logros alcanzados fueron esto, y tener certificado de las otras empresas. Ese certificado de trabajo no va a creer que te lo hace la empresa. Vos lo haces, decir logros alcanzados, lo haces firmar, y ahí te lo va a revisar alguien, te va a decir que esto es mentira, no te voy a firmar esto, o bien esto es verdad y te lo firmo. Con eso, no, es la carta de presentación para irnos a otra empresa o lo que fuera. ¿Mm? Esa es la vida profesional, chicos. Esa es la gente que estoy formando. ¿De acuerdo? Que cada uno negocie por sí mismo y además usando estas herramientas. Porque si nosotros sabemos usar la herramienta, es a favor nuestro. Bien. Y después, bueno, también el tiempo ocioso, la producción por debajo de lo normal produce un tiempo ocioso. ¿Sí? Pero los gastos generales no bajan proporcionalmente a la producción. Para nada. La producción sobre lo normal produce una sobreocupación y una sobreaplicación de los gastos generales de fabricación. Significa que estamos gastando menos de lo previsto. Esa sobreaplicación y esa sobreocupación nosotros tenemos que usarla en beneficio nuestro. Decir, mira, che, yo te ahorro esto, porque después vos decís, estos 10 de menos que te gasté, lo voy acumulando. Seguramente hacia el otro día he gastado 10 más, bueno, queda compensado. Pero si siempre estoy gastando menos, mira, yo te vengo ahorrando esta plata. Y por lo general, multiplicado por las horas de hombre, multiplicado por la cantidad de gente, multiplicado por las horas de máquina, es un tocazo de guita. Entonces uno después cuando va a negociar su sueldo o su emolumento o su honorario, dice, che, yo vengo cobrando tanto. Vengo cobrando 100.000. Y te he ahorrado en los últimos 4 meses 2 millones por mes. Son 4 millones, pero por mes te ahorro 2 millones más. Bueno, yo necesito que me dé por lo menos el 1% del ahorro. Entonces me da 20.000 mangos más. Entonces puedo lograr que me incrementen el sueldo o el honorario en 20.000 pesos. ¿Me entienden? Y la empresa lo toma como una comisión y está bien. Y lo entienden. Y no se pierde así. Pero nadie que no sea un industrial puede manejar esto y puede negociar esto. ¿Sí? Ténganlo presente. Por eso es que es importante este análisis. El análisis variacional de los gastos generales de fabricación variable. Este es el que nos dice eso. ¿Estamos? Porque no, ¿cómo voy a ahorrar las materiales? No puedo ahorrar nada. Puedo ahorrar horas de trabajo, pero algo anda mal porque las horas ya estaban previstas. Pero sí puedo ahorrar lo otro. O puedo mantener lo otro. Entonces, por lo general, cuando hago una previsión, digo, bueno, yo me voy a cubrir y cuando calculamos esto, la cantidad de vapor, voy a poner un 3% más para cubrir por la limpieza, por esto, por aquello, la calidad del agua, todo. Y cuando voy a hacer esto, bueno, le hago un 1% más. Y cuando lo tengo un 2% más. Cosa que casi nadie se dé cuenta. Es una trampilla, pero mira, de lo previsto era esto. Y yo te vengo ahorrando esto. Y si por ahí la empresa gana un premio por algo, donde tuvo que ver, o por la calidad, o un premio, una mención de honores, o convenciones anuales que se hacen,
y demás, bueno, reposa la producción, pasa al frente. Bueno, al final del año tenemos que meterlo en pérdidas y ganancias. Como una pérdida, hoy es una ganancia para la empresa, es ganancia. Ganancia. No va al sistema patrimonial, va al sistema de ganancias. Ese ahorro representa una ganancia para la empresa. Esa ganancia, como también se me ha hecho gata de más, es una pérdida. No quedemos callados. Salvo que la gerencia viene, che, yo te voy a pagar menos porque me he hecho perder esta plata. También puede ser. Nunca lo he vivido, nunca lo he visto, pero puede ser. Bien, hasta aquí llegamos. ¿Han entendido lo que es gasto general de fabricación? Ahora vamos a ver las aplicaciones con Aileen. Aileen, te dejo toda la posta a ti. Ahí está. Buenísimo. A ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, profe. Ya cargada la guía de trabajos prácticos en la plataforma. ¿La descargaron ya? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, empecemos. Ahí está viendo la pantalla. Sí, profe, se ve. Sí, profe, ahí se ve. Vale. Entonces, empecemos a ver los problemitas. ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta, algo antes? ¿Alguna pregunta quedó de la teoría? De todas maneras, ahora cuando vemos los prácticos, lo que venimos haciendo siempre en la cátedra es tratar de poner una variedad de problemas abarcativos esperamos que estén todos los puntos de vista puestos en los distintos problemas. Esa es la idea. Eso es lo que va a desarrollar la ingeniera ahora. Y ustedes, por supuesto, participen y pregunten. Bueno. Empezamos a ver, el problemita número 1. Y hay cualquier duda, van preguntando. ¿Bien? Entonces tenemos, problema 1. La empresa metalúrgica Salta presupuestó para el año 2019 gastos generales de fabricación de 108.000. Este mismo presupuesto indica 144.000 para materiales directos, 216.000 para mano de obra directa, 32.000 horas de mano de obra directa y 24.000 horas máquina. El 1 de enero no existían productos en proceso ni artículos terminados. Se supone que la producción es constante e igual en todos los meses. Y tenemos una pequeña tabla en la cual nos dan, de acuerdo a la orden de trabajo, si está detallado el número de orden, y tenemos un detalle de material directo, mano de obra directa, horas hombre, horas máquina y unidades producidas. Situados en el 1 de febrero, el directorio de la empresa nos solicita conocer a. Las tasas predeterminadas de gastos generales de fabricación basada en las 4 bases de datos. B. Calcular el costo de producción unitario para cada orden de trabajo. Y C, acá nos da una suposición, ¿no?, de gastos reales por un monto de 9.735, ¿sí? Entonces, empecemos a plantear. Entonces, lo primero que nos piden acá, nos preguntan, son las tasas predeterminadas de gastos generales de fabricación basada en las 4 bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas bases? Ahí, ¿cuáles son las bases, chicos? Material directo, mano de obra directa. Por hora de trabajo directo. Y hora de máquina. Bien, entonces, acá tenemos pasada la info nada más, ¿no? Entonces, ahí como hablaban de, como decían sus compañeros, ¿sí? Tenemos material directo, mano de obra, y tenemos las horas, ¿sí? Entonces, esto es dato. Bien, esto está pasado, la tablita de arriba, y acá tenemos, ¿no?, el presupuesto anual. La primera parte que nos habla del presupuesto anual. Bien, entonces,
planteamos las 4 tasas. Entonces la tasa en función del material directo. ¿Cómo vamos a trabajar generando esta tasa? Vamos a hacer la relación entre el total que nosotros tenemos, ¿no?, de materiales directos. En este caso el presupuesto anual nos da un monto de 144.000 pesos para lo que es materiales directos, sobre los gastos generales de fabricación, ¿bien? Que tenemos 108.000 pesos. Entonces nosotros hacemos esta relación y ahí ya podemos obtener nuestra primera tasa, que va a ser la tasa que va a estar en base a la mano de obra directa, ¿sí? Tenemos pesos con pesos, así que nos queda sin unidades. Trabajamos en la tasa en base a mano de obra directa. Entonces, ¿ahora qué vamos a relacionar? El costo que tenemos de mano de obra directa de 216.000 pesos, lo que tenemos presupuestado para el anual, en relación al total de gastos generales de fabricación presupuestado también para el mismo año. Es peso con peso, también nos queda sin unidad. Y después tenemos estas 2 tasas que están en base a horas. Esta nos da en base a horas de horas hombres. ¿Bien? Entonces, vamos a relacionar la cantidad de horas hombres que están presupuestadas anualmente. Acá vamos a hacer entonces los gastos generales, los vamos a distribuir, ¿sí?, en base a las horas hombres. Y para las horas máquinas, acá nos va a quedar, ¿no?, peso sobre horas hombres. Y para las horas máquinas vamos a distribuir este total de gastos generales de fabricación en base a las horas máquinas. Nos queda una tasa en la unidad, va a ser pesos sobre horas máquinas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer la estimación de los gastos generales de fabricación aplicados. Nosotros acá predeterminamos los gastos, tenemos un presupuesto anual, predeterminamos los montos, el presupuesto para el año. Acá estamos haciendo una estimación, determinando, o sea, estamos definiendo tasas predeterminadas en base a este presupuesto, y lo que vamos a hacer es hacer uso de estas tasas, aplicar estas tasas para definir, ¿no?, los gastos generales de fabricación aplicados. Entonces vamos a ir viendo cómo van a incidir estos gastos generales de fabricación en cada una de estas órdenes. Esta estimación, bien, de gastos generales por orden va a estar en relación a la tasa que usemos. Entonces vamos a trabajar acá con las 4 tasas para hacer estas determinaciones y vamos a ir viendo, ¿sí? La idea es que nosotros vayamos observando y vamos viendo cuál se aproxima más al gasto real que nosotros vamos a tener. Entonces, para la orden 101, ¿sí?, queremos estimar el gasto general de fabricación. ¿Bien? O sea, ¿entienden lo que significa estimar el gasto general de fabricación? ¿Sí se entiende el concepto o no? Estimar sería como que voy prediciendo lo que voy a gastar. Claro. Aproximarlo también, podría ser. Como que se lo asignás a esa orden, una porción del gasto. De acuerdo a las tasas que calculamos. Claro, así es. Bien, entonces nosotros lo que estamos viendo, yo quiero determinar, porque yo tengo un estimativo, si yo voy a ir diciendo, puedo calcular, ¿no?, cuánto voy a gastar en la orden, en este caso 101, cuánto voy a gastar en material directo, en mano de obra directa, ¿sí? Eso lo calculamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a determinar cuánto voy a gastar en gastos generales? Bien, entonces para eso aplicamos la tasa. Entonces yo aplicando una tasa puedo predecir cuánto voy a gastar en gastos generales de fabricación para una orden determinada. Bien. Entonces, en este caso tenemos la orden 101. Si yo quiero determinar gastos generales de fabricación utilizando una tasa en base a materiales directos, ¿qué voy a hacer? Uso nuestra tasa predeterminada de materiales directos y la voy a aplicar al monto que yo tengo estimado en materiales directos, ¿sí? Nosotros acá ese problema nos daba, ¿no? Acuérdense, un detalle de cuánto teníamos estimado gastar para materiales directos. Entonces, materiales directos son 1.100 pesos para la orden 101. Y si yo uso una tasa, digo que el 0,8 de lo que yo estoy gastando en materiales directos es lo que voy a gastar en gastos generales de fabricación. ¿Bien? Que es el numerito que tenemos acá, 825. Hacemos lo mismo para la tasa en base a mano de obra directa. Entonces, quiero estimar ahora gastos generales de fabricación, pero utilizando la tasa número 2, la de mano de obra directa. Entonces aplicamos la tasa que acabamos de construir, 0,5, por el monto que yo tengo asignado para la orden 101 de mano de obra directa. Bien,
Entonces multiplico estos 1.662 por la tasa que es 0,5 y me queda un total de 831 pesos, que serían los gastos generales de fabricación en los que incurriría la orden 101. Ahora veamos, apliquemos una tasa si calculemos los gastos generales de fabricación, pero en base a las horas hombres. Entonces, busco mi tasa de horas hombres y la voy a aplicar a la cantidad de horas hombres que yo voy a usar en esta orden, en la orden 101. Bien, y nos da entonces un total de gastos generales de fabricación por 881 pesos. Y aplicamos ahora nuestra última tasa, que es la de horas máquinas. Entonces, tenemos la tasa de horas máquina era de 4,5 pesos por cada hora máquina. Entonces se la aplicamos a la cantidad de horas máquina que nosotros tenemos previstas para esta orden 101, que son 198. De manera que nos queda un total de gastos generales de fabricación por 891 pesos. Bien, entonces fíjense que haríamos lo mismo para cada una de las otras órdenes. Voy a ir viendo la orden 102, entonces aplico la tasa, que la tasa es válida acá para, o sea, esta base que hemos construido de tasa es válida para cualquiera, y la aplicamos directamente al monto en el que yo incurro en esa orden. Hago esa asociación bien directa y puedo estimar así los gastos generales de fabricación. Para la orden 105, bien, si yo hice una tasa en base a horas hombres, entonces la tasa va a ser horas hombres, y voy a ver, ¿no?, la orden 105, horas hombres incurridas en esta orden. Bien, y ahí vamos determinando, predeterminando cuánto van a ser los gastos generales de fabricación. ¿Sí? Si ustedes se fijan, son montos bastante similares. Bien, variar un poco. Nosotros estamos viendo acá, hemos calculado tasas distintas y vamos aplicándolos para las distintas órdenes. Si nosotros vemos, la variación no es tan grande, son montos que ahí más o menos se aproximan. Bien, entonces, acá si nosotros sumamos, podemos sacar el total que voy a tener yo, ¿no?, para materiales, el total en gastos generales de fabricación para todas las órdenes. Fíjense que acá estoy sacando un total de gastos generales de fabricación calculado con una base de material directo. Este total es de gastos generales de fabricación calculados con una base de mano de obra directa, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los totales que nosotros vamos calculando y tenemos, por ejemplo, para la base en material directo, 9.488 pesos. Para una base en mano de obra directa, 9.742 pesos. Para horas hombres ya asciende a 10.000 y para horas máquinas tenemos 9.459. ¿Bien? ¿Se entendió acá cómo hicimos esta aplicación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, inciso B. Y teníamos calcular el costo de producción unitario para cada orden de trabajo. Entonces ahora vamos a ir viendo el costo unitario por cada orden, ¿sí? Entonces vamos a ir, fíjense que vamos a ir configurando. Nosotros acá tenemos distintos, aplicado nuestros gastos generales de fabricación, lo hemos calculado aplicando distintas bases, ¿bien? Entonces tenemos números distintos. Entonces lo que vamos a hacer es para la orden 101 calcular este costo unitario, ¿sí?, el costo unitario que nos piden, de acuerdo, ¿no?, o en base a cada una de estas predeterminadas que hemos armado en el inciso anterior, ¿sí? Entonces, para calcular el costo de producción unitario, ¿qué costos voy a tener que sumar? Deberíamos sumar los costos de la mano de obra directa, los costos del gasto general de fabricación de esa orden, con esa base que usamos. Mano de obra directa, gastos generales, ¿y algo más? Materiales sería, profe. Materiales. Bien, y materiales, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Nosotros tenemos acá, como dijimos, tenemos que sumar. Para la orden 101, el total que yo tengo asignado en material directo, 1.100 pesos. Lo que voy a tener incurrido en mano de obra directa, 1.662. ¿Sí? ¿Y qué le tenemos que sumar? Acá los gastos generales, que en este caso yo tengo acá, fíjense, estoy considerando
el total de gastos generales para la orden 101 en base a los materiales directos. ¿Sí? Como me dice unitario, ¿qué voy a hacer? Tengo que dividir por la cantidad de unidades que producimos, entonces voy a decir la orden 101 produce 55 unidades dividido sobre 55. ¿Bien? Y nos queda un costo de producción unitario de 65,2 pesos. Ahora, vamos a calcular este mismo costo de producción, pero vamos a utilizar para gastos generales de fabricación la base de mano de obra directa. Entonces, tenemos el material directo presupuestado, mano de obra directa, ¿sí? Le sumamos los gastos generales de fabricación, que los calculamos en base a mano de obra directa, y dividimos el total de costos por la cantidad de unidades, que son 55. Y sacamos el costo. Entonces, costo de 65,3. Acá estamos haciendo lo mismo, sumamos los costos de material directo, mano de obra. Acá gastos generales con la base de horas hombre y divido por la cantidad de unidades. ¿Sí? Y para la parte, y ahora en base a horas máquina, lo mismo. Sumo material directo más mano de obra directa. Estamos trabajando acá, fíjense, en la orden 101. Le sumamos la cantidad de gastos generales que calculamos, nosotros estimamos, ¿bien? Gastos generales para la orden 101 con base a horas máquinas. Y al total de todos estos costos lo vamos a dividir por la cantidad de unidades producidas y tenemos el costo unitario. ¿Bien? Entonces vamos repitiendo lo mismo para cada una de estas órdenes. Entonces para la orden 106 voy a sumar, ¿no? Para la 106, materiales directos para la orden 106, mano de obra directa para la orden 106, gastos generales, que en este caso estamos calculando con base en mano de obra directa, entonces gastos generales calculados en base a mano de obra directa, dividido la cantidad de unidades producidas. ¿Bien? Y tenemos entonces acá, ven que vamos calculando, estos serían los costos de producción, fíjense que tienen hay una variabilidad, ¿no? Entonces nosotros podemos ir viendo qué es lo que mejor se adecua a lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Pero acá vamos viendo las distintas formas que tenemos para calcular este costo unitario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, nos vamos al ejercicio número 3. Y nos dice, suponiendo que la carga fabril real para el mes de enero fue de 9.735 pesos, ¿cuál tasa predeterminada fue más precisa? Determinar el importe en gastos generales de fabricación sub o sobreaplicados para cada método. Entonces, acá lo que nos están diciendo es que los gastos en los que hemos incurrido, los gastos reales, son de 9.735. Y fíjense que nosotros hemos calculado, ¿no? Con las distintas bases estos totales. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa que mejor aplica? Va a ser la que se aproxime más al monto que nosotros efectivamente gastamos. Entonces, tenemos los gastos generales aplicados, bien, que acá están copiados de la celda esta, en la que nosotros fuimos calculando, ¿sí? Y acá tenemos los reales, que para todos es el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la diferencia nada más. Entonces hacemos la diferencia entre gastos generales aplicados y gastos generales reales, ¿sí? Y vamos viendo los resultados. Entonces, para la tasa en base a material directo, tenemos una diferencia de menos 248. Para la tasa en base a mano de obra directa, la diferencia es de 7. Para la tasa en base a horas hombre, la diferencia es de 454. Y para la tasa en base a horas máquina es de menos 276 pesos. Bien, entonces, acá ya lo tienen pintadito, de todos modos nosotros tenemos que ver la diferencia más pequeña, o sea, la diferencia más pequeña, la más precisa, la más cercana a cero, va a ser la que mejor se ajusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y en ese caso, si sería menos 7, ahí no podría ser esa, aunque sea la más chiquita, porque sería negativo, ¿no? No, estaría bien, porque seguiríamos, fíjate que tendrías ahí estaríamos justamente lo que tenemos que ver es si está sobreaplicado o subaplicado. Pero fíjate que de todos modos, si sería 7 negativo, también sería la que mejor estima, porque tendría la diferencia más pequeña, ¿sí? Vos obviamente que esta tasa es para tener que trabajar, uno tiene que buscar
que esta diferencia no sea cero, como que aproximarse lo mejor posible. Pero estamos viendo la que mejor aproxima. No importa si es positiva o si es negativa. ¿Sí? Profe. Sí. Y en el caso que yo tenga de esas dos tasas, tenga una que sea positiva, por ejemplo, el 7 y otra que sea menos 7, ¿a cuál la tomo? ¿A la positiva? Sí, uno en principio diría la positiva, sí, pero estaríamos ahí trabajando más o menos con lo mismo. O sea, en realidad, porque de todos modos tendríamos una diferencia, ¿sí? En esta aplicación subaplicado, sobreaplicado. Pero sí, por ahí uno dice, bueno, estimándolo, por ahí sí, por ahí hay que estar seguro en el gasto que vamos a hacer, que no sobre. Pero bueno, hay que tener cuidado también en no inflar este precio, ¿no? Porque si nosotros vamos a determinar después nuestro precio de venta en base, ¿no? Una proporción del costo, ¿sí? Fíjense que si nosotros este costo se nos hace muy grande, el precio de venta nos va a quedar más elevado y empezamos a perder competitividad. Entonces, tenemos que hacer, la variación esta tiene que ser la menor posible, eso es lo que estaríamos buscando, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos esta, es la que mejor aproxima, estamos viendo que tiene la menor diferencia. ¿Y qué vamos a decir acá? ¿Se acuerdan cuándo era subaplicado y cuándo era sobreaplicado? Sobre cuando era mayor. Bien, y sube cuando es menor, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense que nosotros, el aplicado es de 9.742 y el real es de 1.735. Entonces tenemos un gasto Sobreaplicado. Sobreaplicado, muy bien, ¿sí? Pasamos al último inciso. Tenemos acá. Una pregunta. Sí. Bueno, esos son, ¿no es cierto? Son los gastos predeterminados. Ahora, yo cuando saco los costos para informar antes de lo consumido real, digamos, los costos reales, y yo veo, por ejemplo, una tendencia en la base de mano de obra directa en este caso, yo voy a ver de trabajar siempre con esa carga. Claro. O saco todas y después voy viendo. Claro, vos tenés que ir identificando cuál es la que mejor aplica, vos vas a trabajar siempre, ya vamos a ver más adelante otros ejercicios en los que por ahí uno ya puede ir viendo de alguna manera, ¿no? Uno va eligiendo con qué base trabaja. En este caso estamos calculando todo con la misma base, ya vamos a ver otros ejercicios en los cuales podemos usar para los distintos costos, o sea, para los gastos generales, para aplicarlos con distintas bases, ¿sí? También es posible, pero en este caso sí nosotros diríamos, vos te orientás, vos buscas cuál es la que mejor te aplica y trabajás con esa que mejor te aplica, que en este caso sería la de mano de obra directa, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Después ya vas a ir viendo, porque vos vas trabajando, vas construyendo todo, pero después no es que de repente calculas todos los gastos generales con una sola tasa, bien, una sola base, sino que puedes utilizar distintas tasas, distintas bases, de acuerdo a lo que mejor aplica, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en ejercicios más adelante. Profe, en ese caso lo que dice mi compañero también tiene que ver si nuestro presupuesto es flexible o directamente no queremos salirnos de eso y no modificamos la tasa, ¿no? Claro, nosotros siempre con esto en realidad lo que estamos buscando es tener la mejor aproximación, entonces yo puedo predecir, o sea, predecir de la forma más segura, más certera, para estar más, tener más seguridad nosotros, nuestras decisiones a tomar, en qué precio de venta voy a fijar en el mercado. Por ejemplo, si yo logro reducir un costo, puedo salir al mercado con un menor precio de venta, lo que me resultaría, nos haría más atractivos, ¿no? Para nuestros clientes. Entonces, si yo voy determinando esto, entonces nosotros vamos viendo, vamos trabajando, ¿no? Justamente con esto, en la estimación que yo voy haciendo para poder predecir la producción, hacer el plan de producción que voy a tener para el mes, para el año, ¿sí? Nosotros vamos trabajando con esto. Entonces, por eso nosotros vamos viendo de tener la mejor aplicación. Ya van a ir viendo cuando vayamos trabajando que uno los puede ir aplicando justamente. Por supuesto que va a depender, no va a estar en base a la experiencia.